a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en internet me ubican como Utópica y hoy les traigo la reseña honesta del primer libro de la trilogía El misterio de la escritora. Como siempre les digo, esta es mi opinión personal y mi experiencia lectora con la historia. Puede ser que si ustedes lo leyeron no lo vayan a leer, piensen diferente, tengan momentos favoritos distintos a los míos, etcétera, etcétera. Toda opinión es válida, así que con eso aclarado, empecemos a hablar de la historia. Nuestra historia empieza cuando la protagonista regresa a la cabaña en la que vive en el bosque con su madre, que es una escritora, y la encuentra muerta. Aparentemente se suicidó. Como no tiene más familia, la chica queda al cuidado de la directora de un instituto interno, boarding school en inglés, no sé cómo será la palabra, que es un instituto solo para chicas al que su madre asistía en la juventud. Y al parecer estaba en muy malos términos con la directora en su época, pero eso es historia para otro momento. El instituto al que esta chica llega es un instituto de esos que tanto nos gusta ver en ficción, que son muy comunes en algunas partes del mundo, que son muy cerrados, tienen un montón de actividades interesantes, están divididos por dormitorios, tienen grupos, tienen clubes. Es un lugar donde hay mucha sectorización entre los distintos grupos de chicas y también es un lugar donde van familias muy adineradas en líneas generales. Obviamente hay varios becados. Después de haber sufrido el trauma de haber visto a su madre en esa situación, nuestra protagonista está pasando por un momento interno muy complicado. No quiere comer, no quiere dormir, no quiere estudiar, no quiere saber nada con esta institución, no quiere relacionarse con otras chicas, no confía tanto en la directora y se está hundiendo en su propio pozo hasta que un día escucha por la ventana de su cuarto a una chica que está tocando una melodía que su madre solía tocarle y desesperada, tratando de ver cómo es que conoce la melodía que supuestamente le inventó su madre, va y busca a la chica y le dice: por favor, tócala para mí, ¿cómo la conoces? Y la chica se enoja. Y eso es porque hay mucho por detrás. La chica en cuestión es una de las chicas más top y divas de la escuela, no porque tenga aires de egocéntrica, sino porque es la nieta de la directora. Es de una familia muy conocida, es una chica muy recta, una de las chicas con las mejores notas, la mejor en la banda marcial de la escuela, es la mejor en deportes, es una chica que tiene casi que un fandom propio por detrás. Y que una extraña que acaba de llegar de repente se le arroja encima y le empieza a llenar de preguntas y de cosas, no le cayó muy bien. Entonces ambas empiezan con el pie izquierdo y a partir de ese momento se desata una rivalidad muy fuerte entre las dos chicas, que no logran entenderse la una a la otra porque vienen de lugares muy diferentes. A lo largo de la trama, porque no les voy a hacer muchos spoilers, vamos viendo cómo nuestra protagonista forma su propio grupo de amigas, las situaciones que cada una de estas chicas tiene en su familia, en sus trasfondos, sus problemas, sus traumas, sus aciertos, sus logros, sus metas, sus sueños, y así es como poco a poco va saliendo adelante, mientras mantiene esta extraña rivalidad con la chica que conoció al principio, que por momentos parece odiar la muerte y por momentos parece querer ayudarla y estar de su lado, y es una situación muy complicada. Al tiempo que todo esto está ocurriendo poco a poco en la escuela, vemos el día a día, vemos las clases, vemos los deportes, las competencias entre dormitorios donde ambas chicas compiten y demás. A nuestra protagonista le llega una carta por debajo de la puerta, anónima, con un pedazo del diario de su madre cuando estaba en la escuela. Y le dice que poco a poco le quieren revelar lo que realmente pasó con su madre, por qué se suicidó, quién es su padre, quizás porque no lo sabe, y un montón de secretos más que su madre nunca le dijo en vida. Y ahí es donde empieza el misterio de la escritora propiamente dicho, porque estas pistas llegan poco a poco y algunas las va conectando nuestra protagonista en su día a día, otras quedan en la parte de atrás de su mente mientras se preocupa por su propia vida, y cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la escritora, podemos entender un poco más por qué nuestra protagonista es como es y podemos también empezar a ver hacia dónde va la trama. La historia en sí va contando prácticamente el año escolar, con los altibajos, con las disputas, con la evolución de los personajes, con la evolución de la relación entre estas dos chicas, con la amistad que van forjando, con las otras amigas, con los problemas del pasado, con los secretos, con los misterios y con algunos enemigos de los que no les puedo hablar porque aparecen cerca del final. Pero en líneas generales es una historia que habla sobre superación, habla sobre superar los problemas del pasado, sobre apoyarnos en los demás, sobre entender y empatizar que cada persona tiene sus propios problemas sobre los hombros, sobre tratar de abrirnos a los otros y no embotellar las cosas. Es una historia que desde lo emotivo tiene muchísimo poder y muchísima fuerza y los personajes son magníficos.
No quiero extenderme mucho en la reseña porque tampoco creo que se aburran, pero es una historia con personajes con los que de una forma u otra nos podemos identificar porque todos hemos vivido o sentido alguna de las cosas que estos personajes sienten, incluso si no fuimos a estas escuelas ni nada por el estilo. Obviamente, siendo el primer libro de una trilogía, el misterio de la escritora va a quedar abierto en el primer libro. Tenemos pistas, tenemos teorías, tenemos algo de información y tenemos un poco de contexto sobre el pasado de esta escritora. Lo que no tenemos es cómo fue que llegó hasta donde llegó al comienzo de la historia. Y eso es algo que seguramente vamos a ver en los otros dos libros. En cuanto a la historia de amor, porque es un romance, entre nuestra protagonista y otra de las chicas, este es un tema que se cocina lento, es un slow burn, es un rivals to lovers, como suele decirse, y no hay ningún secreto de entender de quién se va a enamorar y cómo va a avanzar la relación. Eso es algo que se prevé muy bien y que la autora misma nos va diciendo a medida que narra la historia. Un recurso muy interesante que usa la autora es que esta historia está escrita en pasado, pero nos las va contando la misma protagonista después de que ya transcurrió. No sabemos si es varios años después, yo supongo que sí, cuando la protagonista ya sea adulta, y cada tanto nos da uno que otro guiño sobre qué es lo que les depara el futuro, a ella y a los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos comentarios en donde hay una conversación muy interesante o muy profunda entre dos personajes, nuestra protagonista y una de sus amigas, y quizás luego del diálogo la autora nos dice: siempre voy a recordar esta conversación como una de las que cambiaron mi vida. Y eso nos quiere decir que la protagonista sigue viva y sigue contando la historia. Y eso nos da algunas pistas y adelantos sobre los que se viene. Que no es un spoiler, porque la autora misma nos los está brindando y no nos está dando los detalles, pero nos está preparando mentalmente para lo que nos espera en el futuro. Obviamente algo para tener en cuenta es que yo sé que no a todo mundo le gustan este tipo de cosas, así que les estoy dejando acá al costadito un listado de elementos importantes para tener en cuenta a la hora de decidir leer o no la historia. El primero es que, bueno, es un romance juvenil, es una historia que es un rivals to lovers, es un slow burn, es una historia que al menos en el libro 1 no hay contenido explícito de ninguna clase. No voy a decir si hay amor, si no hay amor, si hay sexo, si no hay sexo. No hay contenido explícito. No es una novela erótica. La historia en sí es una novela LGBT, así que obviamente que hay gente que quizás no se siente cómoda leyendo este tipo de historias, también se los aviso. Y es una historia muy extensa. Es de esos libros que por ahí tardan una semana en leer, al menos para mí. Yo estoy muy acostumbrada a leer libros breves, entonces a mí me costó mucho engancharme al principio porque se me hacía muy larga la historia. Y eso no es malo. No hay relleno, no es porque sea lenta, es por mi falta de costumbre. Yo soy lectora de libros breves y autoconclusivos. La mayoría de los libros que vengo leyendo en los últimos años son libros que tienen entre 100 y 200 páginas y se acaban ahí, no hay más. Y este es un libro de más de 600 páginas solamente en el tomo 1. Entonces me costó bastante tomarle el ritmo y poder llegar al final. Tardé casi un mes en leerlo, pero disfruté de cada página, disfruté de cada escena y de cada capítulo y no siento que haya relleno en general. Así que eso sí se los aviso porque es un libro para la gente con suficiente tiempo y ganas de leer algo extenso. El libro en sí está publicado por una editorial de España. Esto quiere decir que si viven en España lo pueden conseguir sin ningún problema, pero si viven en otras partes del mundo es un poco más difícil. Está en Amazon, creo que sale en Book Depository, pero como es un libro gordo, el envío a veces sale caro y demás. Yo lo leí en ebook, lo compré en ebook. Y como tengo la aplicación de Alexa en el teléfono, escuché creo que el 80% del ebook narrado como si fuera un audiolibro. Y eso a mí me ayuda un montón porque en esta época de mi vida en la que no tengo tiempo de nada, escuchar el libro mientras hago otra cosa es la única forma que tengo de sentarme y leer algo extenso. Así que es un libro para gente con tiempo, para gente que le encanta quedarse levantada toda la noche leyendo, para gente que le gustan las historias donde el romance avanza lento. Su rival es un personaje del que no sabemos casi nada en el primer libro, más allá de lo que vemos en la escuela, y se sobreentiende que algo le habrá pasado porque es muy reservada, porque es bastante fría por momentos, porque no confía en otras personas, y aunque no sabemos exactamente qué le pasó, podemos entender que hay algo que cause que sea como es en este entonces. Mismo ocurre con los personajes secundarios, con las amigas de la protagonista, con las amigas de la rival. Cada personaje tiene una personalidad muy marcada, muy fuerte y muy suya, muy humana, con sus errores y sus aciertos, que hace que los personajes se sientan reales, que todas estas chicas en la escuela se sientan como las chicas que uno podría haber conocido en la escuela propia cuando estaba estudiando. Al menos lo digo del pasado porque yo ya estoy grande para la escuela. Este es un libro para cualquier edad, no hace falta estar en edad escolar para disfrutarlo. De hecho, el estilo narrativo yo creo que es más para lectores que ya pasaron la adolescencia, pero es para todos. Es un libro
que puede leerse en cualquier momento, desde los 13-14 años hasta los 100 años si uno quiere, porque es una historia que habla sobre nostalgia, que habla sobre distintas generaciones, que habla sobre lo que sentíamos en la adolescencia y en la juventud visto desde la adultez, y eso a mí me encanta porque es justamente el punto de vista que yo tengo sobre este tipo de asuntos. Así que para mí fue un acierto el modo en el que estuvo contada la historia, como desde la protagonista ya adulta contando su infancia. Me pareció algo fenomenal porque tiene una voz que, si bien puede ser un poco naive de momento, porque era joven y había cosas que no entendía, que no sabía, que veía de otra forma, también es una voz que habla de él, ya lo descubrí, ya lo entendí, y ahora que lo veo desde fuera puedo interpretarlo de otra forma, y si lo hubiera visto así en ese momento las cosas habrían sido distintas. Y me encanta esa introspección constante de la narración, porque es algo que yo también a veces hago y que también hago en la vida cotidiana, y que cualquier persona que ya es adulta y que quiere leer un libro juvenil lo va a disfrutar más cuando lo ve desde la perspectiva del hoy de su propia vida que cuando lo ve desde la perspectiva del adolescente que lo está viviendo, con el que quizás es más difícil conectar. Pero en líneas generales, es un libro que recomiendo mucho, es un libro que me gustó, es un libro que fue una grata sorpresa. No sabía qué esperarme cuando lo compré, no tenía ni idea de lo que se trataba, no sabía qué tan largo iba a ser, sabía que era parte de una trilogía y nada más. Pero leí, creo que fue el primer capítulo, introducción, algo de eso en Wattpad, y me gustó. Así que con eso me lancé a comprar el ebook y lo disfruté muchísimo. Si tienen la posibilidad de conseguirlo, ya sea en ebook o en formato impreso o lo que sea, les recomiendo que lo hagan porque es una historia muy interesante, una historia que vale la pena. Si a ustedes les gustan ese tipo de historias en las que hay un colegio de este estilo que es casi interno, un colegio, un boarding school, donde los chicos van y se quedan todo el año, donde tienen sus dormitorios, actividades, competencias por dormitorios, deportes, clubes y un montón de cosas interesantes, las rivalidades internas y todo este ambiente escolar constante en este mundo cerrado que es el mundo de la escuela y sus alrededores, creo que les va a gustar. Algunas referencias de lo que estoy diciendo podrían ser cuando uno piensa en Harry Potter o en la serie de Netflix de Wednesday, ese tipo de escuelas de internados. Esta es la clase de historia que estoy hablando y a mí personalmente me gustan mucho cuando están bien tratadas y cuando no son apresuradas, así que para mí el hecho de que esta historia sea extensa y vaya tan lento fue un positivo. Y creo que la reseña se está haciendo más larga de lo que quería, porque iba a ser una mini reseña, pero cuando me pongo a hablar sin guión me voy de tema. Entre las sombras, primer libro del misterio de la escritora, para mí una gran recomendación, un libro excelente en calidad. Si no lo pudieron llegar a leer cuando estuvo completo en Wattpad, les recomiendo comprarlo aunque sea en ebook. Es un libro que seguramente les va a gustar, que tiene muchísimo para desglosar desde lo que es emocional, desde lo que es el crecimiento personal de los personajes. ¿Qué más les puedo decir? Cuando lo lean, y no es si lo lean, es cuando lo lean, porque yo creo que lo deberían leer, cuando lo lean y vean el personaje de Natalia, que se llama igual que yo, piensen en mí, porque la verdad que ese personaje me representa a la perfección y sospecho, realmente sospecho que la autora tiene una cámara oculta en mi casa y me está filmando, porque si no, no puede ser que el personaje tenga mi nombre, diga las cosas que yo digo y actúe como yo actúo. Así que en ese sentido, acuérdense cuando lo lean. Puntajes. Puntajes. No me gusta dar puntajes a los libros, pero les voy a hacer un desglose acá más o menos de lo que creo que sería mi puntaje ideal para la historia. Siendo solamente el primer libro de la saga, no sé cómo termina, no sé si la saga después mejora, no sé. Siendo solamente el primer libro de la saga, para mí personajes es un 5 de 5, trama es un 5 de 5, ambientación y narración es un 5 de 5 y le puse en Goodreads un 4,5 solamente porque me parece que el libro no taclea suficiente el tema de la escritora en el primer libro, que seguramente en los otros sí se habla mucho más a fondo, pero sentí que en el primero quedaba muy relegado a un segundo, tercer, cuarto plano y me habría gustado ver un poquito más de eso en lo que es la trama central. Salvo por ese asunto, para mí es un libro impresionante. Y apenas pueda voy a leer los otros. No los voy a leer de inmediato porque tengo una pila enorme de libros para leer por ahí al costado. Y si cada uno me va a tomar un mes no voy a terminar nunca, en especial porque los sigo comprando. Así que de momento voy a dejar pasar un tiempo antes de leer los que siguen. Voy a leer otras cosas. Pero seguramente antes de fin de año voy a leer el segundo por lo menos.
porque me tienen muy enganchadas. Y cuando haya terminado la serie entera voy a hacer una reseña actualizada de la trilogía entera, así que estén atentos a eso. Y si quieren más información sobre el libro, pueden seguir a la autora en sus redes sociales, también en la editorial. En la caja de la descripción les voy a dejar todos los enlaces, obviamente a mis redes y demás, pero también les voy a dejar la web de la editorial para que puedan buscarla y buscar todas las redes de la editorial a partir de la web. También les voy a dejar el enlace al libro en Amazon, creo, Amazon US y Amazon España, y alguna de las redes de la autora para que puedan ir a investigar, a chusmear. También les puedo dejar, si quieren, el enlace a los primeros capítulos en Wattpad para los que no saben si quieren o no quieren leerlo, y así vean más o menos de qué se trata la historia. Por último, que también me olvido y desordenada total, tema corrección, el libro está muy bien corregido, igual yo lo escuché en audio, pero el audio pronunció las comas y las pausas a la perfección. Lo que leí en ebook antes de pasar a audio, que habían sido 2 o 3 capítulos, me parecieron muy bien corregidos. No tengo crítica para hacer al respecto, así que es un libro que les recomiendo en calidad en absolutamente todo aspecto. Con eso dicho, no los aburro más, los dejo en paz por ahora. Espero que pronto puedan darle una oportunidad a esta historia y a esta trilogía, ya sea en físico o en digital. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.